a su espacio Cibo Digital. Mi nombre es Eric Fortunato y conmigo están Carlos Ramírez y Pamela Frías. Señores, y vieron el nuevo caso de... ¿Qué me dicen ustedes del nuevo caso de la mujer que agarraron y que ella estaba peleando por su carro? Bueno, yo entiendo que la DGCET y la Policía Nacional va a tener que recurrir a otros servicios para auxiliarse con estos casos. En primer lugar, a veterinarios para ver si logran tranquilizar a estas bestias y curas capacitados para que le practiquen los debidos exorcismos. Porque esa mujer estaba, óyeme, repartiendo galletas. Esa mujer estaba loca. Una tal Bianca ahí estaba loca. ¿Qué tú opinas, Carlos? Johnny, la gente está muy loca. Nada más que decir. Saludos a todos y bienvenidos a República 21. En el episodio anterior hablábamos de la posibilidad de regularizar a los venezolanos y las alternativas disponibles y sus implicaciones. En esta ocasión queremos abordar los efectos del extremismo islámico que azota a Francia. ¿Será secularismo o será mala integración cultural? A ver, Pamela, parece ser que los cuchillos no los están usando para cortar el queso con el que se toma el vino. No, lamentablemente le han buscado otro uso y es degollar a todo aquel que está en contra de sus ideologías. En Francia ha ido ocurriendo un fenómeno muy interesante. En principio, cuando inició la guerra contra el terrorismo, a raíz de los atentados del 11 de septiembre, los franceses estaban divididos respecto al grado de implicación que tendrían en esta lucha. El que era presidente en aquel entonces, Jacques Chirac, ofreció apoyo absoluto a Estados Unidos. Sin embargo, Lionel Jospin, quien era el primer ministro francés, sugirió que París decidiera cómo ayudaría en la coalición. La sugerencia de este último fue respaldada por el ministro de Defensa, Alain Richard, quien advirtió la inestabilidad que pudiera provocar su participación en el conflicto y la incidencia de las represalias contra Francia por haber apoyado a los Estados Unidos. Para el gobierno de París, el terrorismo es calificado como un problema de carácter judicial y policial. Ellos cuentan con una legislación antiterrorista y con planes de sistema de seguridad nacional como el Plan Vigipirate, que contempla la incorporación de las Fuerzas Armadas, dependiendo del grado de alerta, para el reforzamiento de las fuerzas policiales en casos de amenazas o atentados terroristas. Sin embargo, el uso de las Fuerzas Armadas para el combate antiterrorista fuera del territorio francés es restrictivo y requiere la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU. Por otro lado, Francia ha colaborado con unidades navales en Operación Libertad Duradera y contempla endurecer su legislación antiterrorista, sobre todo después de los atentados ocurridos en 2015. O sea que si le quieren meter un cohetico a un enemigo confirmado, se meten en rojo con la ONU. Si hubiera sido Francia que le mete la mano a Soleimani, pau. Sí, los mismos franceses se hubiesen encargado de tumbar el gobierno. Aunque en el periodo comprendido entre 2000 y 2003, los ataques terroristas ocurridos en Francia fueron perpetrados por grupos nacionalistas. A partir de finales de 2004, la mayoría de los atentados ocurridos en Francia han sido cometidos por fundamentalistas islámicos. De los 16 ataques perpetrados entre 2004 a 2017, 9 de estos fueron perpetrados contra objetivos civiles, 6 contra objetivos militares y 1 contra una delegación diplomática, en este caso, la Embajada de Indonesia en París. En un 40% de los casos se valieron de apuñalamiento como métodos de ataque, en un 33% tiroteos, y el resto de los casos fueron 4 atropellamientos con vehículos, 2 con bombas y una decapitación. Variado menú y sangriento ese. Me parece interesante ese último ataque, o por lo menos esa última categoría ahí de la Embajada de Indonesia, esa parte diplomática, siendo ellos mayoritariamente musulmanes, independientemente de que sean suníes o chiitas. En verdad son suní en su mayoría, y en Indonesia ocurre una situación, es
el país con mayoría musulmana no árabe más grande del mundo, que a su vez comparte territorios con otras religiones, y eso también ha creado ciertas fricciones, y sobre todo dentro de los sectores más conservadores de los fundamentalistas islámicos. También entiendo que este menú de atentados ha sido tan variado, como tú mencionaste, Eric, debido a las restricciones que tiene Francia para obtener armas de fuego. No es un tema sencillo y creo que por eso quizá ellos se han puesto un poco creativos. Otro dato a resaltar es que los atentados ocurridos en Francia han sido perpetrados mayormente por lobos solitarios de origen magrebí, es decir, Marruecos, Argelia, Túnez, con antecedentes penales, que han sido radicalizados generalmente tras estadías prolongadas en prisión, simpatizantes de Al-Qaeda y del Estado Islámico mayoritariamente. El más mortífero de estos atentados fue el de noviembre de 2015, en el cual se ejecutaron de manera casi simultánea varios tiroteos, ataques con granada y bombardeos suicidas en bares y restaurantes parisinos, en el Teatro del Bataclan y en el Stade de France, dejando un saldo final de 137 muertos, incluyendo a 7 de los atacantes, y 352 heridos. Los ataques de noviembre de 2015 guardan mucha similitud con aquellos perpetrados en Mumbai en noviembre de 2008 en cuanto a su impacto, su modus operandi, los objetivos y el número de atacantes. Ahora bien, ¿qué papel juega la integración en todo esto? Resulta que por una conjunción de dinámicas internas y externas, o sea, problemas económicos y sociales, la pérdida de influencia de Francia en el mundo, la debilidad de su capacidad de proyección exterior y un retroceso en la francofonía, la sociedad francesa ha sufrido un malestar psicológico desde los años 90 porque han perdido relevancia. La extrema derecha ha aprovechado esta situación y ha hecho el tema de la identidad francesa su estandarte. O sea, en parte ellos culpan este retroceso o vamos a decir esta irrelevancia que ha ido adquiriendo Francia a la aceptación de migrantes de países africanos y países árabes o países de mayoría musulmana. Entonces, este estandarte de la identidad francesa han procurado recuperar los valores tradicionales bajo el disfraz del secularismo. Frente al mundo exterior, Francia se presenta con una cara distinta, como una nación urbana, multicultural y étnica, donde se han acentuado las desigualdades económicas. Es muy complicada la situación que tiene Francia y yo entiendo al presidente Macron que haya un poco elevado el tono, porque realmente si no lo hace, entonces le da espacio que otros partidos, quizá un discurso mucho más fuerte y con una agenda incluso de sacar todito irrestrictivamente o sin ni siquiera un filtro. Si él no lo hace, evidentemente se va a generar un ambiente que puede traer que otro político proponga eso. Entonces, yo entiendo que Francia tiene un dilema entre lo que era Francia y lo que intenta hacer a futuro. Y eso, lo de intentar hacer a futuro, es una crisis que tienen muchos países europeos que no han logrado ubicarse en el contexto de la globalización y han apostado a una identidad multicultural que, en honor a la verdad, es algo que es más o menos cuestionable porque distintas culturas no necesariamente van a respetar las mismas instituciones. Entonces eso incluso trae un cuestionamiento a cómo está establecido, cómo está formado el mismo Estado. Y según tengo entendido, el concepto de laicismo, el asunto de ser laico en Francia, se supone que está más orientado a la individualidad de la persona para ejercer su libertad de expresión, culto y pensamiento, más que un ateísmo o rechazo a cualquier credo. Pero parece que la misma situación ha hecho que grupos nacionalistas reaccionen de forma reactiva en lugar de mejores alternativas. Sí, eso es muy cierto. Dicho sea de paso, o sea, ha creado una especie de desbalance entre lo que es, vamos a decir, el individualismo y el bienestar social colectivo, porque, por ejemplo,
si bien es cierto que, vamos a decir, el tema del secularismo no es algo que afecta únicamente a los musulmanes, ha creado mucho malestar dentro de la población francesa, porque tú, un ejemplo, si te en una oficina pública, tienes una creencia determinada, no puedes ni siquiera engancharte un crucifijo, por ejemplo, si tú eres católico, no puedes usar el gorrito que utilizan los judíos y una serie de prácticas habituales propias de una fe determinada que no pueden exhibirse así tan públicamente. Pero además de la influencia religiosa, las motivaciones para quienes incursionan en el terrorismo no se pueden vincular únicamente a factores objetivos de pobreza, privación de libertades o la búsqueda implacable de dominación política, sino que es una combinación de tres elementos, tanto psicológicos como sociales. En primer lugar, un individuo descontento, una ideología legítima y una comunidad que le posibilite alcanzar sus medios. Yo le agregaría algo ahí, realmente. O sea, ¿por qué el individuo está descontento? O sea, yo diría que realmente se tiene que reevaluar el aspecto de cómo se está vendiendo el factor de la inclusión en una sociedad. Y es que, como dije, como se está planteando el multiculturalismo, realmente eso está muy cuestionado porque como lo que se está pasando ahora mismo es que se están creando guetos. O sea, no hay una real integración entre la población autóctona y los que están llegando, sino que se están cada uno agrupando y tomando las prácticas incluso de los lugares donde vienen. Entonces eso es lo que está trayendo mayor choque en la sociedad francesa y la sociedad europea. Había un caso en Dinamarca en donde unos jóvenes, sus padres eran inmigrantes del Medio Oriente y ellos le estaban acosando a una adolescente porque andaba en short. Pero que ellos en su casa lo que le entienden es que debe andar cubierta entera. Entonces, ese choque que se está dando en esa sociedad. Entonces, todavía los europeos son mayoría en sus países y esos nuevos inmigrantes o nuevos ciudadanos o hijos de inmigrantes no se están viendo parte de esa sociedad. O sea, se están viendo como un enclave dentro de una sociedad que no lo acepta y que ellos a la vez se refuerza ese sistema y ellos no aceptan la sociedad que lo está recibiendo. Yo hice amistades musulmanas durante la maestría que estuve haciendo en Estados Unidos. Y esas amistades me expresaron su interés de practicar su fe pacíficamente y de ver un cambio en la cultura de sus países de origen. Pero al parecer la minoría radicalizada tiene mayor influencia política en los partidos políticos, organizaciones clasificadas como terroristas y en fundaciones que sirven de pantalla para estas organizaciones y para promover un Islam radical y la ley Sharia, que la mayoría de musulmanes moderados y pacíficos. Pienso que así como nosotros vemos jóvenes en América Latina, católicos, evangélicos, de cualquier credo o agnósticos, creo que sea, incursionando en el activismo social y político, la mayoría de jóvenes y adultos musulmanes deberían y deben incursionar en el activismo social y político de sus países para contrarrestar los efectos del extremismo islámico en procura de mayores relaciones comerciales y culturales en todos los países. Saludos a todos, bienvenidos a Bagatela, en donde cada 2 semanas trataremos de traer un tema de interés económico y financiero, nacional o internacional, y tratarlo de forma llana y que todos entiendan el fondo y las implicaciones del mismo. En el episodio anterior hablamos sobre la pobreza y cómo ha evolucionado esta en las últimas décadas y siglos. Actualmente se está volviendo un debate que parece o ya suena repetitivo cada vez que se dan aumentos de precios en ciertos rubros o bienes. Pamela, se está poniendo rojo vivo la cosa de los supermercados, ¿no? Bueno, no sé si es porque estamos en Halloween, pero está volviendo a ganarse el título de la Casa del Terror. Todas las semanas o cada ciertos días viene con un susto nuevo.
Sí, se está poniendo complicada realmente. Diferente, ya hacer la compra se está poniendo muy, muy difícil. Ahora, Eric, ¿qué es lo que tú estás escuchando que los políticos están comentando al respecto? Están diciendo dos cosas. Hay políticos que están diciendo que no hay casi cambio, no han variado los precios. Y también están diciendo los políticos que hay que controlar y ajustar los precios para que no sigan subiendo. A control de precios. Eso me suena conocido ya. Ahora, antes de hablar de controles de precios, sería bueno caer en qué es un precio. Y es que, igual que nosotros usamos el lenguaje para comunicar sentimientos, informaciones, órdenes, advertencias o pareceres, los precios son la forma que dentro del lenguaje comunicamos las valoraciones sobre objetos o servicios dentro de un contexto específico y referente a un marco compartido. Cuando hablo de contexto, me refiero a que el valor que le puedes dar a algo cambia a veces por la frecuencia que lo usas o por el lugar donde estés. En un lugar donde el calor está que arde, ¿cuál sería el valor de una botella de agua bien fría? O sea, no sería lo mismo que el que le das en un día muy lluvioso. Asimismo, en un día caluroso, después de que te bajas varias botellitas de agua, quizás tu valoración no sea la misma que hace 30 minutos. O sea, estamos hablando de la misma situación, solamente que cambia en el tiempo. Igual el valor de una cena en un restaurante muy lujoso y fiti-fiti puede cambiar si estás con alguien especial que quieras agasajar o simplemente andas de paso en un día ajetreado. ¿Sabes? Tú vas a tu restaurante bien chévere, tú quizás, déjame, estoy con fulana, déjame gastar un dinerito. Eso no es nada. Pero si tú otro día solo, a lo mejor tú nada más pides un iced tea y dos o tres cositas. O sea, no es lo mismo que tú lleves. Iba a decir que no es lo mismo que tú lleves a alguien que tú quieres como que invitar a alguien, le lleve a la casina, a que tú te decides ya a la misma casina tú solo porque tú tienes unos cuartos que quieres explotar y ya. Sí, la valoración cambia, o sea, lo que tú estás dispuesto a dar por ese momento es muy diferente, aún sea el mismo lugar. Ahora, cuando hablo de referente a un marco, es que esta valoración se transmite de forma numérica, pero no es en el aire. Es decir, no dices que este refresco vale 40. Sí, pero 40 ¿qué? La respuesta al qué va cambiando según el marco que estemos adheridos. Por ejemplo, en una comunidad de trueque podría ser 40 minutos de trabajo o 40 litros de agua. Ahora, la sociedad moderna está inmersa en un marco de intercambios monetarios, es decir, usamos moneda para nuestros intercambios diarios. El trueque es muy engorroso ya para sociedades con un cierto grado de complejidad, por eso hace ya muchos siglos de que se abandonó el trueque y ya estamos, casi todo el mundo se puede decir que está utilizando el comercio con moneda. A menos que estemos hablando de la tribu en el Amazonas, que ya eso es un caso aparte. Ahora, la moneda que se utilice también obedecerá a distintos marcos en donde se den los intercambios. Por ejemplo, en Estados Unidos usa el dólar, en buena parte de Europa el euro, en Inglaterra la libra esterlina y en República Dominicana el peso dominicano. La valoración de algo, como bien dije, será por el momento y lugar conjuntamente por el marco. Posiblemente en un día caluroso, en un colmado, te pueda beber un refresco por 40 pesos dominicanos. Mientras el mismo refresco en un hotel de Punta Cana lo puedas conseguir con $3. Ahora, Pamela, ¿por qué entiendes que los políticos sugieren controles de precios? Entiendo que es por lo que yo he mencionado de que ha habido una especulación en cuanto a los precios. Se están aprovechando quizás ciertos comerciantes de la crisis y no están tomando en cuenta que hay muchas personas que ahora mismo no tienen empleo o que su poder adquisitivo no ha aumentado en lo absoluto, sino que ha ido disminuyendo y entonces ellos están queriendo justificar en eso para aumentar el precio de manera desproporcionada e injustificada. Eric, ¿cuál tú crees que sea la razón? Bueno, como los políticos se deben a la gente que va a votar por ellos y la gente no sabe
ni qué exactamente el precio, ni cómo un precio llega al punto en el que está. Se entiende que simplemente tú decretarlo, tú decís algo y tú regulas y decís, ok, fulano, tú nada más vas a vender esta botellita de agua a 30 pesos, como que el asunto se puede hacer así, y ya, y eso a la gente le gusta, y así se siente, y así aplaude, y dice, fulano está velando por los intereses del pueblo. Entonces ellos sugieren controlar para que la gente esté contenta, aunque ese control, al final de cuentas, no funcione. Hay como una cierta glorificación de esa imposición, de que te puse de tal precio, ahora el pueblo ahora va a estar más feliz. Hay una cierta glorificación de eso. Ahora, Sí, evidentemente, eso parte de un desconocimiento y parte ínfulas de grandeza. Controlar precios es prohibir los intercambios legales que se salgan de un margen claramente arbitrario dispuesto por la autoridad política. O sea, es decir, cuando un político dice vamos a controlar el precio y pone un precio, eso es totalmente arbitrario. O sea, podríamos decir cualquier otro precio y va a ser el mismo resultado. O sea, realmente no existe un cálculo para tú hacer eso de forma eficiente. O sea, cuando tú ves que un político fija un precio, él no está de que con un gran gabinete de expertos y que no, o sea, incluso si lo hiciera, también fuera ineficiente. Ahora, según Jackson Grayson Jr., el presidente de la Comisión de Precios durante la fase 2 del Plan de Estabilización Económica de Nixon, él dio cuenta en la forma más contundente de los efectos adversos de dicho control de precios. En un artículo titulado Confesiones de un controlador de precios, publicado en 1974, Grayson reconoce que el control provoca distorsiones en el sistema de mercado. Esto es grave. Hayek, que fue premio Nobel de Economía, se refiere al sistema de precios libres como un milagro, puesto que proporciona información a los compradores y vendedores acerca de la relativa escasez de todos los productos y simultáneamente los alienta a restablecer el equilibrio entre la oferta y la demanda. En el caso de los productos normales, cuando la demanda supera la oferta, los precios pujan por subir. La perspectiva de lograr márgenes superiores de utilidad atraerá un mayor número de vendedores al mercado o alentará a los sectores a incrementar su oferta y de esta manera se logrará restablecer el equilibrio. Cuando la oferta excede la demanda, los precios caerán y los compradores absorberán una mayor cantidad de productos, mientras que los vendedores reducirán su producción. Así se logrará una vez más el equilibrio. Más, al someter los precios a la manipulación del control, no podrán detectarse las señales que indican relativa escasez a la que hacemos referencia. Entonces, se hace imposible distinguir las señales verdaderas de las que son artificialmente manipuladas. La escasez de bienes se convierte en una situación habitual, ya que no hay incentivos de obtener mayores beneficios para las empresas que las induzcan a expandir la oferta. De este modo surgen los mercados negros con el fin de satisfacer la demanda de los consumidores, quienes, de otra manera, sufrirían demoras significativas en la entrega de bienes sujetos a los controles de precios. Cuando ustedes ven la noticia que en Venezuela hacen fila para comprar pan o hacen fila, es porque están haciendo fila para comprar bienes que tienen controles de precios. O sea, los lugares que no tienen ese control de precios, tú no vas a ver ese tipo de fila. Las empresas que serían rentables en un sistema de libre ajuste de precios o se ven obligadas a abandonar la producción o carecen de incentivos para iniciar la producción con precios artificialmente bajos. O sea, cuando lo fijamos demasiado bajo el precio, o sea, ningún empresario va a decir, bueno, déjame poner más producción a eso. No, o sea, la situación de escasez, si es que hay escasez, no va a cambiar. O sea, es decir, el control de precios solo censura el intercambio de información. Eso es lo único que hace el control de precios. Pero no cambia en nada la situación. O sea, no cambia en nada la situación. O sea, si hay un problema y tú controlas los precios para solucionar ese problema, tú no estás solucionando el problema. Al contrario, tú podrías estar evitando su corrección en mediano plazo. O sea, cuando controlamos precios, estamos haciendo como el avestruz, metiendo la cabeza debajo de la tierra esperando que el problema se solucione solo.
Y no es así. Realmente el mal no está en la sábana. Ahora, Pamela, ¿vos qué crees que los precios han subido en estos días? Yo entiendo que quizás se deba a una restricción de oferta debido a que por el mismo tema de la pandemia, los mercados de exportación han mermado, la mayoría de los hoteles estaban cerrados y por ende el consumo no era tan alto como sería en una época normal y esto ha generado esta restricción de oferta y por ende el aumento de precios. Bueno, la verdad, habría que ver. O sea, podríamos estar viendo una inflación producto de políticas monetarias expansivas que ha tomado el Banco Central durante la pandemia, o podríamos estar viendo un desajuste estacional en estos rubros están aumentando de precio, o incluso una restricción de la oferta de estos productos que empuja hacia el alza sus precios. O sea, una restricción artificial, algún tipo de bloqueo en alguna parte. O sea, por ejemplo, que no estén dejando importar ciertos rubros en un momento donde no se está produciendo en el país. Entonces, efectivamente, los que sí lograron importarlo van a tener una demanda superior a la oferta y eso va a hacer que se empuje los precios, pero a la vez existe un bloqueo, entonces ese incremento de precio no va a traer más oferta. Ahora, Eric, ¿cuáles tú crees que serían las opciones en este caso? Las opciones están en que se le pueda permitir a la gente poder importar y producir y que esto no sea una cosa de que a tal grupo yo lo voy a beneficiar. Mira que hay que ponerme el precio a tanto, sino dejar que la gente comercialice y compita y traiga y sea eficiente, porque el problema está que si tú tienes que para tú poder producir, es más, si hay que estar haciendo tanto malabares y tú tienes gente que está importando, porque aquí se importa de todo, y si tú permites que entonces haya corrupción, porque entonces hay corrupción en la importación de muchos bienes de las cosas que se producen aquí, y ya sabemos que en el anterior gobierno teníamos que para Alajo, ustedes saben que era un ministro que tenía el control de Alajo, a pesar de que se tiene una junta agroempresarial dominicana, pero el gobierno no debería estar haciendo ningún tipo de rublo ni reglas. A mí me pareció bien curiosa o chistosa una especie de amenaza, no sé, o comentario que hizo el ministro de Agricultura, Limber. Y era que él decía de que, bueno, si estos precios siguen como van, vamos a permitir las importaciones. Van a permitir. Y yo dije, acá, o sea, si tú me estás diciendo que los precios están aumentando porque no están dejando importar. O sea, tú tienes la solución y tú no la... O sea, el actual ministro de Agricultura, Limber Cruz, dijo, amenazó con abrir para que se pudiera exportar. Se pudiera importar. Para que se pudiera importar. O sea, él amenazó con que abrir los permisos para poder importar. Esa fue su amenaza. Sí, yo dije, bueno, entonces si tú estás claro que esa es la solución para bajar los precios, ¿por qué tú estás bloqueándolo? Oye, ya vemos que entonces nada, es un asunto de proteccionismo y mercantilismo, entonces, porque si tú permites que la gente importe y exporte como le dé su gana. Ahí hay un embudo realmente. Ahora, sin lugar a duda, dentro de las cosas que se podrían hacer, los controles de precios no son la vía. Ahora, un detalle importante que acota a Grayson es que en periodo de control de precios, los sectores empresariales y sindicales comienzan a dedicarse con mayor atención a los mecanismos de regulación. ¿Qué les suena a eso? Y a las dinámicas del mercado. Por ejemplo, pone Grayson, en Gran Bretaña la implementación durante años de controles alentó una situación en la cual los dirigentes sindicalistas constituyen en efecto otra dependencia del gobierno y los funcionarios los consultan antes de poner en vigencia cualquier medida económica. Eso me parece conocido. Sí, demasiado, sí. Se juntaron los productores de pollo. ¿Cómo? No, que digo yo, o sea, hay un problema y entonces se juntan con la asociación de productores de pollo. Para ahí va el asunto. Ahora, Eric, ¿qué crees que podría pasar poniéndole más poder a los políticos en estos temas?
Bueno, aparte de que ya hemos visto antes aquí la aplicación de dar las cajitas, nosotros pudiésemos estar bien, en camino a el asunto del CLAP en Venezuela y esas filitas, y peor que esas filitas, y uno estar en dependencia completa del gobierno, de manera como que miserable, esperando a que nos toque. Suena muy estrambótico, suena muy quizá exagerado, pero esos terrores que uno oye de la Unión Soviética es la misma vaina, es para allá. No, o sea, yo estoy contigo, o sea, sin lugar a dudas, eso puede terminar muy mal. Y me voy más lejos, Eric. Los controles de precios son medidas autoritarias, o sea, eso es eminentemente autoritario. O sea, tú no puedes defender eso si no es desde una perspectiva autoritaria del poder. Es inmoral porque produce Si revisamos bien, los países que más usan este tipo de políticas son los que más tienden a censurar la prensa y violan sistemáticamente los derechos humanos. Ahora, Pamela, ¿qué tanto entiendes que han aumentado los precios? No pudiera ponerlo exactamente en un porcentaje, pero sí puedo decir que ha habido aumentos significativos en ciertos productos de la canasta básica. Por ejemplo, en la leche. Un cartón de leche de una marca específica te costaba, por ejemplo, 45 pesos y ahora tú lo ves en 58 o en 60 pesos. Sí, hay varios renglones, específicamente los alimentos, que han aumentado. Ahora, según el Banco Central o Valdez, Alviso and Company, la inflación interanual va por el orden del 5.3%. La acumulada a septiembre va por el orden del 3.74% y la mensual va a una velocidad de 0.6%. Eso es el corte de septiembre. Si tomamos el corte de septiembre, el 0.6, y lo llevamos a una tasa efectiva anual, quedaría en un 7.4%. Considerando que la meta de este año es 4%, esa fue la meta que estableció el Banco Central de política monetaria, un 7.4% realmente es una variación significativa. O sea, podríamos decir que las cosas se le han salido un poco de lo que anteriormente ellos tenían programado las autoridades monetarias. Ahora, Eric, ¿crees que los aumentos han ido por ese orden de que dice el Banco Central o realmente el Banco Central no está recogiendo bien los datos para determinar la inflación? Bueno, hasta ahora, supuestamente los datos que brega el Banco Central supuestamente son fidedignos porque por algo dejaron al mago ahí, pero hay un exceso ahí de un 3% que es preocupante porque como tú dijiste, van por un 7.4% y, y, y querían era que terminara el año en un 4%, o sea, ese 3% de aumento, de diferencia por encima de lo esperado, es un problema. Yo no te sabría decir, quizás sea una mentira lo que dice el Banco Central, pero habría que estar ahí otra gente con otra visión para hacer cuenta, pero hay que creerle, imagínate. Bueno, realmente el problema es con el índice de precio al consumidor. Y es que este pondera una serie de bienes que no tienen una distribución equitativa en todos los perfiles de consumidores. Es decir, podría estar bien para quien en teoría consume esos bienes, pero a la vez quien tiene una configuración de consumo diferente podría haber algo muy distinto realmente. O sea, podría ser que lo que el Banco Central dice es cierto, pero ¿qué pasa? Que no todo el mundo consume esa misma canasta de bienes o la consume en la misma composición, porque también es un índice, o sea, está recogiendo diferentes precios. Y son con precios de artículos, o sea, según como ellos si lo tienen si cuadrado. No va, por ejemplo, si no varió mucho la gasolina, bueno, en el que tiene el índice de precio, que se considera alguien que tiene un vehículo, efectivamente él, al ver una reducción del precio de la gasolina, va a percibir unos precios diferentes. Pero ¿qué pasa? Que no tiene carro y el pasaje no ha cambiado significativamente, pero cuando tú vas al índice, ciertos rubros que él consume diariamente sí han aumentado, pero de una forma localizada en el índice, ese va a haber una tasa de inflación diferente.
Y actualmente podemos recoger de la prensa declaraciones como la de Carlos Mercedes, que es dirigente de la Asociación de Comerciantes del Mercado Nuevo, que afirma que entre los productos que últimamente han aumentado de precios figuran el arroz, huevos, bacalao, habichuelas, la cebolla, plátanos, papas y otros rubros de mucha demanda, dice él. Carlos dice que las alzas de precios están oscilando entre un 10, 20%, en algunos casos 30%. O sea, ustedes ven ya como lo que decía, o sea, el Banco Central puede decir 7.4 o 5, pero cuando si nos vamos a bienes focalizados, quizás es muy diferente. Y en el caso de los ajíes, hasta hace poco se vendía, dice el señor Mercedes, a 40 pesos la libra y ahora está costando 60 pesos. Mientras la libra de lechuga costaba 20 pesos, está mercadeando a 30 pesos. Para que tengan una idea, quien en teoría consume solamente ajíes, observaría un incremento de un 50%. En el caso de la lechuga, también vería un 50%. Si trazamos un índice de precio al consumidor, un IPC, solamente con ajíes y lechuga, la inflación que vería ese individuo o ese pobre infeliz, digamos, sería un 50%. O sea, es una inflación realmente tremenda. O sea, en ese escenario teórico. Ahora, como pueden ver, dependiendo de qué rubros consumas, podrías estar viviendo una tasa de inflación mayor o menor a la que reporta el Banco Central. Según los comerciantes, estos incrementos ellos lo asocian a desabastecimiento. Ahora, ¿qué decíamos que no se debe hacer ante una situación de desabastecimiento? Pues obviamente aumentar la demanda de esos productos que están siendo desabastecidos. O sea, si tú ves que, por ejemplo, está aumentando el ají, está aumentando la lechuga, volverte loco y querer acaparar toda la lechuga, todos los ajíes que quedan, pensando que van a seguir aumentando de precio. Sí, la acaparación realmente podría ser una medida no muy inteligente. Sobre todo también impedir la importación. Sí, porque si no hay, pues sí, jalo de donde hay. O sea, no, es otra cosa que no se debería hacer, que impedir la importación de esos rubros justamente. Porque como yo dicen, hay una escasez. Ahora, ante todo eso, hay unos genios que están proponiendo contra la prensa. Entonces, ahí no estamos solucionando el problema. Ahora, sin lugar a dudas, quienes sugieren controles de precios no tienen ni idea del daño que esto haría, ya que tenemos el ejemplo de las mascarillas, en donde sus precios se dispararon al inicio de la pandemia para luego caer hasta un punto que algunos de los productores estaban pidiendo cacao al gobierno para que les ayudara. O sea, el aumento de los precios de la mascarilla al inicio fue tanto que un montón de empresas se pusieron a producir mascarillas en el mundo entero y eso vino para atrás como una sobreoferta de mascarilla y eso cayeron los precios y mucha gente se quedaron enganchados. O sea, así es que opera, como decía Hayek, el mercado. O sea, cuando tú no le metes trabas. Pero hay algunos que todavía eso no lo están entendiendo. Ahora, Eric, ¿volveremos a ver este tema o tú crees que la gente aprenderá esta medida no conviene? bueno, con el despertar político que hemos estado viendo y con lo que se está moviendo, creo que por lo menos, no sé si tanto la clase alta, pero sí yo creo que a nivel de clase media y quizá se llega al impacto a la clase baja. Yo creo que estamos en una oportunidad en la que la gente, una gran parte pudiera aprender, pero otra no. Eso es lo que pienso. Hay una oportunidad de que por lo menos gente repita la conducta. Bueno, esperemos. Por lo menos, la verdad, yo no sabré decirte si esto será cíclico. Al menos la historia nos indica que sí. Como podemos ver en el libro de Robert Schuttinger y Edmund Butler, titulado 4.000 años de controles de precios. O sea, que hay 4 veces la historia de control de precios es tan larga que va del código de Hammurabi, desde Hammurabi para acá. O sea, que si nos vamos por la historia, vamos a seguir viendo esto. Al final, queda recordar las palabras del Premio Nobel de Economía, Milton Friedman,
luego de que Nixon implementara su versión de control de precios y salarios. Cito: los controles son profunda y esencialmente inmorales. Al sustituir la ley de los hombres por una ley de derecho y de cooperación voluntaria en el mercado, el control amenaza las raíces mismas de una sociedad libre. El control debilita paulatinamente la moral individual al alentar a los hombres a espiarse y denunciarse entre sí, haciendo que sea de beneficio particular de numerosos ciudadanos evadir los controles y haciendo ilícitas las acciones en favor del interés público. Ahora de ñapa, para la audiencia, para que vean si este tema es viejo, podemos leer las observaciones de Pelatiah Webster, que era un comerciante y realmente también muy influyente economista en la época de la independencia de Estados Unidos. Webster, al describir los efectos de un desafortunado experimento con el control económico durante la guerra de independencia de Estados Unidos, él es muy claro. Escuchen qué decía Webster. Estamos hablando de 1700 y pico. Parecía ser una especie de delirio obstinado, totalmente sordo a cada argumento proveniente de la justicia y del derecho. Es en su tendencia natural y perversidad, del sentido común, incluso de la seguridad común. ¿No es más absurdo tratar de imponer la fe en el corazón de un escéptico con una mecha de fuego? ¿O fustigar a una mujer para que te ame? Que intentar forzar el valor o la confianza en tu dinero mediante la legislación penal. Bueno, señores, ya ustedes saben, cuando ustedes escuchen a los políticos queriendo que por el bien de todos controlar los precios del plátano y el huevo, lo que realmente quieren de manera inmoral es que usted coma menos plátano y menos huevo. Quieren cerrarle la brecha a usted para que usted no pueda comer, porque en la práctica eso es lo que pasa. Hay escasez y usted sube el precio del plátano y en lugar entonces de que otra gente se lo pueda proveer a un menor precio, va a ser peor porque usted no va a tener ni siquiera plátano para comer. Así que ya saben. Síguenos en Spotify, YouTube, iTunes, Google Play Music, iBooks como Sigua Digital. Búscanos en Facebook como Sigua Producciones y en Instagram como Sigua Digital. Danos like, síguenos y compártelo con tus amigos. Visita nuestro portal siguadigital.com, donde también encontrarás publicados todos los episodios que hemos grabado. Síguenos en Twitter, @SiguaDigital. Puedes escribirnos a info@siguadigital.com y también dejarnos tus preguntas en las diferentes plataformas. Gracias por escucharnos y esperen nuestra próxima entrega.